En semanas pasadas sobre un tema que es la importancia de ser entendido en los tiempos, de entender los tiempos que nos tocaron vivir, con un objetivo, que lo pongamos en nuestro corazón y entonces ahí en nuestro corazón tomar acciones de vida, decisiones de vida, el que esté mal ante los ojos de Dios, pues arrepentirse, arreglar su vida, pero también el cristiano. El cristiano, dice la palabra de Dios, que el que crea que estar firme, mire que no caiga. Entonces, también el llamado es para la iglesia, para que estemos firmes, para que estemos fundamentados en la palabra, en la roca fuerte que es Jesucristo. Entonces, hemos estado hablando de ese tema y a partir de hace 8 días empezamos y vamos a empezar a hablar de las señales que anteceden a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en ese tiempo, ya estamos en esos tiempos donde Jesús, su venida es inminente. Entonces, qué mejor que estemos preparados todos para que cuando ese momento llegue, pues nos vayamos con Cristo, porque creo que esa es la intención de todos nosotros, ¿no? Ir al cielo, morar con Él por una eternidad, ¿no? Entonces, pues qué mejor que estar preparados para ese momento. Entonces, pues vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar, que Dios nos hable el día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias Señor porque nos permites estar aquí reunidos. Padre, queremos escucharte a ti, no queremos escuchar al hombre, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Padre, revélanos tus verdades, Señor. Haznos entender estos tiempos difíciles en los que estamos, Señor, y aún más difíciles se pondrán, Señor, pero tú estás ahí para ayudarnos, para ayudar a todo aquel que crea en ti, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre. Entonces, el tema de hoy lo he titulado Los juicios de Dios como señal al mundo. Entonces, muchas son las señales que Dios nos está dando. Muchas son las señales que Dios ha dejado en su palabra para percibirnos, ¿sí? Para que las entendamos con esa intención de apercibirnos, de advertirnos que su venida está pronta. Y una de esas señales, o muchas de esas señales, son los mismos juicios que Dios emite a la humanidad para que el mundo entienda, para que el mundo comprenda que Dios es real, ¿sí? Entonces, vamos a hablar hoy de los juicios de Dios como una señal al mundo. Antes de eso, quiero aclarar algo. Es importante distinguir entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Son dos eventos diferentes. Entonces, nos vamos a referir justamente al arrebatamiento de la iglesia. Eso es a lo que nos referimos cuando ya estamos esperando a Cristo, ¿sí? Son dos eventos diferentes, ahorita vamos a leer. El arrebatamiento es cuando Jesús venga por su iglesia, pero va a llegar hasta las nubes. Y allí va a tomar a toda su iglesia y toda su iglesia va a ser transformada y seremos llevados a las nubes. Y ahí nos encontraremos con nuestro Señor. Eso es a lo que nos referimos con todas esas señales antes de su venida por la iglesia, ¿sí? Y la venida de Cristo ya a esta tierra es cuando Él ya viene a juzgar, a condenar al enemigo. Vamos a leer, miren, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, vamos a leer, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí? ¿Cuál es la intención? Que nos animemos, que nos alentemos a estar preparados, porque la venida del Señor está cerca. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leer del versículo 50 al 54. Primera de Corintios 15, 50, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Por qué se tocará trompeta? Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Aquí nos están hablando de la venida de Cristo por su iglesia. ¿Sí? Es interesante saber que hay señales que nos anteceden a este evento. Pero algo que me llama la atención es, dice que se tocará trompeta. Imagínate que tú estás haciendo lo que estés haciendo, en el trabajo, en la escuela, en tu hogar, donde estés, y que tú escuches una trompeta. Una trompeta diferente a una trompeta humana como la conocemos. Una trompeta celestial, un sonido celestial. Algo que tú vas a buscar de dónde viene y no vamos a encontrar, sino que viene del cielo. Pero tú ya sabes, porque has leído, porque has venido aquí y has escuchado la palabra de Dios, que en un momento se tocará una trompeta y entonces vendrá en un abrir y cerrar de ojos el arrebatamiento de la iglesia. Y que tú no estés preparado. Y que al momento de escuchar la trompeta, tú digas: yo no estoy bien ante los ojos de Dios. Alguna ocasión le pregunté a una jovencita de 12 años, y yo le dije: ¿qué harías? Lo mismo le pregunté: ¿qué harías cuando tus papás ya no estén y sabes que fueron arrebatados? Y tú te quedaste, porque no quisiste, porque no entendiste, porque no tomaste en cuenta a Dios en tu vida. Y esa jovencita a sus 12 años, pues contestó muy sinceramente. Dijo algo que yo dije, sí me quedé pensando. Yo dije, su respuesta fue: me volvería loca. Entonces yo dije, pues sí, ¿qué más podemos hacer? Sabemos lo que dice la Escritura, sabemos de las advertencias, supimos de las señales, y aún así no creímos y nos quedamos. ¿Qué harías tú? Yo, en el lugar de esa jovencita, yo dije, yo haría lo mismo. Me volvería loco, porque no hice caso, porque fui rebelde, porque no creí, o porque pensé que el momento todavía iba a aplazarse mucho tiempo. Entonces, imagínate que tú estás en tus actividades y escuchas algo así. Por eso Dios, en su infinita misericordia, nos da señales para apercibirnos, para que estemos preparados. Estos pasajes que acabo de leer nos hablan del arrebatamiento de la iglesia.
La segunda venida de Cristo es cuando regrese para vencer, ahora sí, que Él ponga sus pies en esta tierra, y es cuando vino o va a venir a destruir ya al enemigo, a Satanás, al anticristo, al falso profeta, al destruir el mal, y entonces a establecer su reino en esta tierra, su reino milenial. Vamos a Apocalipsis, Apocalipsis 19. Vamos a leer los versículos del 11 al 16. Apocalipsis 19:11 dice: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquí donde Jesús ya viene con todo el ejército celestial a luchar, a pelear y a imponerse, y a imponer su reino, a vencer a Satanás y a todos sus legiones de demonios. Entonces, nosotros, lo que esperamos es la venida de Jesús por su iglesia. ¿Sí? Porque teológicamente hay pasajes que te dicen o te hacen ver que la iglesia pasará la gran tribulación. Hay otros pasajes también que te hacen ver que no, que la iglesia no pasará la gran tribulación. Yo creo que Dios lo que quiere es que estés preparado, que estemos preparados para lo que venga. Sea que la iglesia sea probada en la tribulación o no. Como quiera que sea, Dios quiere que estemos preparados. Y vuelvo a insistir, por eso nos da señales. ¿Sí? Entonces, de lo que estamos hablando es de la venida de Jesucristo por su iglesia. Y es la importancia entonces ahí de que tú, que aún no has tomado una decisión, o tú que es primera vez que estás aquí con nosotros o que llevas poco tiempo, pues es importante que tú entiendas que si no tomas una decisión de vida, una decisión por ti, una decisión para cambiar tu vida, entonces muy probablemente tú vas a ser de las personas que no creyeron, que no tomaron decisiones, y cuando venga Jesús por su iglesia, te quedarás. Y también algunos teológicos dicen que los que se queden tendrán una segunda oportunidad, pero les costará la vida. Y hay otros que dicen que no, se acabó la gracia para los gentiles. Y entonces Jesús solamente viene por su pueblo Israel. Entonces, Dios no nos mandó a que estemos en una posición u otra. Dios nos mandó a que estemos preparados, por si sí o por si no. Porque vuelvo a repetir, en la palabra encontramos versículos para ambas posiciones. ¿Sí? Pero a través de toda la Escritura encontramos algo más importante, que es el sacrificio de Jesús por ti, por tu pecado, por tu maldad. ¿Para qué? Para que te vuelvas a Él. Entonces, vamos a basar las enseñanzas en las señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Y como hace 8 días escuchábamos y también leíamos en 2 de Pedro, en capítulo 3, versículo 9, leíamos, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios entonces no es que cuando venga Él
en las nubes por su iglesia, tú te quedes. Ni yo, ni nadie. Sino que todos procedamos a ese primer paso para encontrar tu salvación, que es el arrepentimiento. Es decir, que tú reconozcas que tú eres pecador, que tú has practicado el pecado por muchos años o por toda tu vida, y que reconozcas que esa forma de vida ha dañado a Dios por sobre todas las cosas, y a ti, y a los que te rodean, porque el pecado es así, contamina no solo a ti, sino a los que te rodean. Entonces, cuando Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, es porque te está hablando y te está diciendo y te está mandando señales para que busques eso, un arrepentimiento, un primer paso para reconocerte como el pecador que eres, para que te humilles ante Dios y digas, sí, cierto, Señor, yo soy el peor de todos y te necesito a ti y necesito tu perdón. Y entonces tú seas parte de ese cuerpo de Cristo, tú seas parte de esa iglesia, esa iglesia la cual dice la Escritura que tiene que estar limpia, que tiene que estar preparada, que tiene que estar vestida con sus ropas blancas, preparadas para recibir al Señor. Es decir, una vida de santidad, una vida sin práctica de pecado. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso nos apercibe con todo lo que está pasando alrededor del mundo, con todo lo que está pasando en nuestro país, que son señales. Señales para que tú entiendas y el mundo entero entienda que la venida de Cristo es inminente. O sea, es. Y es más pronto de lo que muchos creemos. Más pronto. Algunos dicen 50 años, otros decimos 10 años, otros dicen 5 años. Cuando Jesús venga por su iglesia a las nubes. Nadie sabe la fecha, nadie sabe el tiempo, pero ¿qué tal que venga hoy por ti? ¿Qué tal que hoy te mueres? ¿Ya vino Jesús por ti? Entonces ya no esperaste, ya no fuiste parte de ese arrebatamiento de la iglesia. Vino Jesús por ti. ¿Por qué? Porque moriste de una manera o de otra, de una enfermedad, de un accidente, no sé, podemos morir de muchas formas, pero ya Cristo vino por ti. Y qué bueno que venga Cristo por ti y no que venga el enemigo por ti. Porque yo creo que vendrá alguien según tus obras, según tu fe, según lo que hiciste en esta tierra. ¿Alguna vez vi a una mujer que estaba en el hospital y la mujer parecía estar bien? Entonces esa mujer pierde su mirada y empieza a mirar a un lado, empieza a mirar a otro lado, pero mientras hacía eso, tenía una cara de terror. Y veía algo, ella veía algo, y desesperada. ¿Y qué creen? Se muere. ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá visto esa mujer? A mí es algo que me impresionó mucho. ¿Quién habrá venido por esa mujer? Entonces, son tiempos de reflexionar, de meditar y de entender las señales que Dios nos da para que si tenemos que hacer un cambio de vida, lo hagamos. Es el momento hoy que estás vivo. Es el momento hoy porque no sabes si mañana vas a vivir y por eso la Escritura lo dice. Hoy es el día de salvación porque no sabes si mañana vives. Entonces es importante que nos apercibamos. Pero no solamente el llamado es para el impío, no solamente el llamado es para aquellos que no han creído, no solamente el llamado es para aquellos que no han tomado decisiones, el llamado también es para la iglesia. Primera de Corintios 10, versículo 12. Dice la Escritura, Primera de Corintios 10, versículo 12, dice, así que el que piense estar firme,
mire que no caiga. Hermano, hermana, ¿piensas que estás firme en Dios? Qué bueno. Gracias a Dios. Pero no es suficiente. Nosotros como humanos tendemos a algo, tendemos a acomodarnos. Nuestra carne busca la comodidad. Nuestra carne busca el cero esfuerzo. Pero el Espíritu es el que da la fuerza. Dios es el que da la fuerza. Entonces te vas a encontrar. Te voy a dar un ejemplo. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana todos los que servimos entramos de 8 a 8:30. A las 9 tenemos oración. Hoy éramos menos que otros días. ¿Sabes por qué? Muchos hermanos están enfermos, otros hermanos están descansando, pero los que estábamos aquí, varios enfermos, varios tosiendo, varios cansados, sí, pero gozosos de estar aquí. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿sí? Pero si yo, que estoy cansado, le hago caso a mi carne, yo digo, no, pues me quedo. Dios sabe que estoy cansado. Hoy descanso. Sí, pero Dios me está diciendo eso, o Dios me está diciendo que me esfuerce. Entonces, pues dice tu palabra, que tú das fuerzas al cansado, fortaléceme. Y quiero decirte que no somos especiales, simplemente le creemos a Dios y simplemente sabemos a quién servimos y por gratitud estamos aquí, no porque seamos especiales. Simplemente le hemos creído y somos los más necesitados de Dios. Y por eso estamos aquí. Porque si le hacemos caso a nuestra carne, pues estamos en nuestra casita descansando. Pero también Dios sabe que sí me puedo esforzar. También Dios sabe que mi cansancio no es para tanto y que sí puedo levantarme y venir a servir. Claro que Él también sabe cuando no puedo, porque Él no quiere sacrificios. Él quiere que nos esforcemos conforme a nuestras fuerzas. Y en eso es lo que creemos. Entonces el cristiano puede caer. El cristiano, si se empieza a confiar y empieza a verse a sí mismo, mis cansancios, mis enfermedades, mis necesidades, mis circunstancias, mi esto, mi el otro, mi aquello, y entonces estoy viendo a mí, yo, y pierdo de vista a Cristo, entonces el cristiano empieza a acomodarse. Porque eso le gusta a tu carne y a la mía. La comodidad, la facilidad, el cero esfuerzo. Y aparte, estamos en una sociedad que nos ha enseñado eso. No te esfuerces. Todo facilito, todo rápido. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, también Dios está mandando señales a su iglesia. También Dios nos está diciendo, no te confíes, no te confíes, vela. El velador vela, no se duerme, está vigilando, está en una actitud de vigilante, ¿no? Eso es lo que Dios dice, no te confíes, no te hagas al mundo, sino que ellos se hagan a ti. Entonces, Dios está hablando a justos e injustos. Dios está hablando a todo el mundo, porque lo acabamos de leer, Él no quiere que nadie se pierda. Nadie. Nadie. Pero no lo deja en nuestras manos. No lo deja a nuestras decisiones. Y yo creo y aplaudo yo el hecho de que tú estés aquí. Porque si tú estás aquí es porque realmente quieres aprender y quieres tomar decisiones, ¿no? Yo creo que por eso estamos todos aquí. Porque todos queremos estar en el reino de los cielos, ¿o no? Todos queremos estar con Dios. Bueno, una mala noticia tal vez. No es fácil. Entrar al reino de los cielos no es fácil.
Dice la Escritura que por medio de muchas dificultades nos es necesario entrar al reino de los cielos. Dificultades, tribulaciones, escasez, enfermedades, angustia, y súmale todo lo que quieras, pero no va a ser fácil. Pero tenemos a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador, y como nuestro Dios todopoderoso que nos da las fuerzas cuando no las tenemos, y que se manifiesta en nuestras vidas día con día. Y entonces esa es nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Qué señales está dando Dios antes de su venida por su iglesia? Vamos a leer, por favor, Mateo 24, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 14. Por favor, dice Mateo 24, 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, del fin de los tiempos. ¿Qué señales va a haber?, le preguntaron los discípulos. Jesús les contesta, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque esto es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, nos advierte, apenas empezará todo esto. Apenas, dice, empiezan los dolores. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es lo que nos explicaba el hermano hace 8 días. Estas son las señales que preceden a la venida de Cristo por su iglesia. Y Jesús les dijo: cuando veas todo esto, prepárate. Y entonces, todas estas señales se han cumplido a lo largo de la historia. Esto no es de ahorita, esto no es contemporáneo a nosotros, esto se está cumpliendo a lo largo de la historia. A lo largo de la historia ha habido guerras, ha habido rumores de guerras, ha habido enfermedades, ha habido persecución, todo eso, ¿sí? Hay un estudio que toman desde el inicio, desde el primer registro que se tiene de la humanidad hasta nuestras fechas, que es un periodo largo de miles de años. En esos 5,000, 6,000 años de la humanidad, solamente 25 años, de todos esos miles de años, la humanidad ha estado en paz. Solamente, vuelvo a repetir, dentro de los 5,700 años que llevan los judíos de registro, ellos, en esos 5,700 y tantos años, solamente 25 años la humanidad ha estado en paz. No ha habido guerras. Entonces, imagínate, todo esto ha sido desde hace mucho tiempo. Pero en este tiempo que nos tocó vivir a nosotros, convergen todo eso y muchas otras señales más. Muchas otras. Y una de las mayores señales es en el 1948, cuando se funda el pueblo de Israel. Fíjense entonces que los tiempos que estamos viviendo, a pesar de estar viviendo todo esto, el mundo no hace caso. El mundo no entiende. Y se preguntan, como leímos hace rato, ¿dónde está tu Dios? Prometió venir y no ha venido. Pero entonces acabamos de leer, pues es que Él no tarda.
Él no retarda su venida, sino que está esperando que te arrepientas para que no te quedes. Está esperando que tomes con seriedad tu vida eterna. Está esperando que dejes de juguetear con tu vida y tomes en serio las cosas de Dios, o que tomes en serio la eternidad. Porque es así. Dios no quiere que te pierdas, sino que busques su perdón con todo tu corazón. Entonces, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en su bondad de Dios, Él nos da señales y nos sigue dando señales. También los juicios de Dios son señales para los hombres de que Dios es real, que sí responde, pero que Él también derrama su ira sobre una humanidad que no lo toma en cuenta. Vamos a ver un video, por favor. Bueno, es un video que habla, donde vamos a ver, no tiene audio, pero vamos a ver lo que está pasando en California. Son puras imágenes, pero es diferente a lo que vimos hace 8 días. Mientras lo ponen, ¿qué les parece lo que está pasando en California? Ahorita vamos a ver más a fondo, ahorita voy a dar algunos datos, pero algo fuera de lo común está pasando. Algo fuera de lo común, algo que no es normal. Estos incendios no son normales, por eso, otra vez, los proyectamos y hablamos hoy con mayor profundidad para intentar entender lo que está pasando. ¿Ok? Ahí lo vemos. Ahí si le ponen pausa, por favor. Ahí son 6 fuegos o 6 lugares donde empezaron los fuegos en el área de California. Esto es al sur de California. Pero independientemente se empezaron a formar estos fuegos. Fueron 6 lugares. Ya, si quieren, por favor, le ponen. Y entonces vino un viento extraño, un viento no común, y fue de tal manera ese viento que juntó esos 6 incendios y formó un gran incendio. Aquí vemos esta imagen de parte de la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores, cómo quedó. Parece una zona de guerra. ¿Sí? Ok, les voy a leer, hasta ahí por favor, les voy a leer algunos datos sobre este incendio. Bueno, se presentaron vientos inusuales entre 90 y 160 kilómetros por hora, vientos que no son normales en esa área. 6 incendios en varias zonas del sur de California, lugares donde hay mucho lujo, casas lujosas, casas grandes, mansiones, pero también hay algo en común, son casas o son fraccionamientos, son pueblos, son colonias donde viven muchos actores, viven miles de actores de Hollywood y de gente importante, gente de renombre. Todos esos incendios, cuando se juntaron, dieron un lugar a un gran incendio masivo, lo que les decía. Más de 5,000 bomberos están trabajando en el incidente, incluidos bomberos de Israel, Canadá y México. Estamos hablando del primer país del mundo en economía, militarmente, pues aún ese país, el primer país y más importante de todo el mundo, necesitó ayuda de sus vecinos, en este caso Canadá y México, y de Israel. Con todo su poderío, con toda su riqueza, con toda su economía, con todo su potencial militar,
no pueden apagar esos fuegos. No pueden. Al menos 25 personas han muerto, más de 12,000 edificios destruidos, más de 150,000 personas evacuadas, pérdidas económicas de más de 250,000 millones de dólares, dando como resultado el desastre más costoso de los Estados Unidos. La prensa secular habla de que esto es un evento apocalíptico. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué piensan? Yo les pregunto a todos ustedes, ¿esto será o podrá ser un juicio de Dios? ¿O será casualidad? Haya sido provocado, haya sido por las extremas temperaturas, por lo que haya sido, la mano del hombre, por lo que haya sido, como haya empezado estos incendios, yo te pregunto, ¿Dios no está en control de todo? Muy probablemente estamos hablando de un juicio de Dios. En la Biblia tenemos ejemplos de varios juicios. Adán y Eva desobedecieron y el juicio fue muertos, echados del Edén, fuera del paraíso, a trabajar por tu comida, a sufrir por el clima, por la intemperie. Y todavía en la misericordia de Dios, Dios los viste y los prepara y los echa. Hubo un juicio. Hubo un juicio. Desobedecieron y la condena fue ejecutada, echados del paraíso. Noé predicó muchos años en un tiempo donde la maldad era extrema. Y el juicio fue radical para toda la humanidad. Fue un juicio donde solamente 8 personas sobrevivieron. Fue un juicio emitido en la ira de Dios y por la ira de Dios. Las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y no solo ellas, sino todas las que estaban alrededor de estas ciudades, fueron exterminados con fuego y azufre. Fue un juicio de Dios, porque el pecado había llegado a niveles terribles. ¿No estamos en estos tiempos igual? ¿No estamos en un mundo caótico? ¿No estamos viviendo en un mundo perverso? ¿No estamos viviendo en un mundo donde ahora lo absurdo es normal? ¿No estamos viviendo en esos tiempos? A lo largo de la historia, desde Génesis a Apocalipsis, juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio al pueblo de Israel. Venía el juicio, el pueblo entendía, enderezaban sus caminos, pero venía un tiempo, se volvían a acomodar y volvían a pecar, y venía otro juicio. Y estaban bien otro tiempo, se acomodaban y volvían a pecar y otro juicio. Y así, a lo largo de la historia, el pueblo de Israel ha estado juicio tras juicio. Pero ahí vemos la misericordia de Dios por su pueblo. Pero también vemos la misericordia de Dios entre nosotros, los gentiles. También vemos nosotros su misericordia, porque cuántas veces hemos estado al borde de la muerte. Cuántas veces, y solamente Dios sabe, nos ha librado de morir. Porque a lo mejor hemos estado a punto de morir y ni cuenta nos hemos dado.
¿Cuántas veces Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces Dios ha hecho juicio y ha traído juicio a ti, a tu familia, a tus conocidos? ¿Cuántas veces ha traído juicio Dios a este mundo? ¿Y qué aprendemos nosotros de esos juicios? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué decisiones hemos tomado? Porque a veces Dios en su misericordia, el juicio no nos lo da a nosotros, sino lo da cerca de nosotros. Por sus hechos de esas personas, Dios viene y los juzga. Pero Dios lo que dice es que aprendamos de ese juicio y que entonces miremos no caer, no confiarnos, porque algún día todos vamos a estar delante de Dios dando razón de todo lo que hicimos en este mundo. Y ahí Dios nos va a decir: pasa a mi reino, buen siervo fiel, y goza del reino de tu Señor. O ahí también nos va a decir: no te conozco, aléjate de mí, maldito. ¿Qué palabras quieres escuchar tú? Todos vamos a estar ante Él algún día. Y todos vamos a entregar cuentas de lo que Él nos dio, del conocimiento que Él nos dio, de la revelación que Él nos dio a cada uno de nosotros. ¿Y qué hicimos con eso? ¿Le creímos o no le creímos? Y si le creímos, pero no lo vivimos, ¿por qué no lo hicimos? Todos vamos a estar ante Dios, tarde o temprano. Génesis 19:24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. ¿De quién? De parte de Jehová desde los cielos. Dios mismo emitió juicio y ejecutó sentencia ante ciudades rebeldes, ante ciudades llenas de maldad y llenas de pecado. Entonces, si estamos viviendo unos tiempos tan parecidos como aquellos, ¿qué nos librará del juicio venidero? ¿Dónde ponemos nuestra fe? ¿Dónde ponemos nuestra confianza para seguir sin cambiar? Para seguir sin tomar decisiones, para seguir jugando con una eternidad, para seguir en una incredulidad, para seguir sin buscar y poner a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué más necesita pasar en este mundo? ¿Qué más necesita pasar alrededor de ti para que tomes una decisión? Y aquí no te estamos forzando a nada, simplemente te estamos diciendo lo que pasa. Simplemente te estamos diciendo lo que pasa y lo que Dios escribe en su palabra. Porque si tú vas a Cristo, tiene que ser por amor a Él y por lo que es Él, Dios. Y no porque salgas aquí espantado. Y no porque salgas aquí todo temeroso por los juicios de Dios, porque así no te va a servir. Tú necesitas buscar a Dios porque es Dios y porque como Dios necesita ser alabado, porque necesita ser servido, porque nosotros como siervos, nosotros como humanos, debemos vivir agradecidos con Él, porque se tomó un tiempo de su tiempo para formarte. Y no solo eso, sino que te ha proveído hasta el día de hoy. Y te ha mantenido hasta el día de hoy. Y entonces lo que Dios dice, reconoce eso simplemente. Reconoce que sin mí eres nada. Reconoce que yo te he dado todo. Pero el mundo dice, no, yo puedo. Yo por mi trabajo, yo por mi esfuerzo tengo todo lo que tengo. Yo porque me cuido, yo porque hago ejercicio, yo estoy bien. Cuando Dios es el que nos sostiene. Y es bueno que nos demos cuenta que Él es el que nos sostiene ahorita. Porque si en un futuro nos damos cuenta que sí es cierto y que Él es el que nos sostenía desde el principio,
y que nos tenía aquí agarrado de su mano y que nosotros creíamos que éramos nosotros y por nosotros estábamos así, dura va a ser la caída. Dura. Entonces, qué mejor que reconocernos como nada en esta tierra, para que entonces Él sea todo en nuestras vidas. Lucas 19:44 dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Una advertencia y un juicio para la ciudad de Jerusalén. Este es un juicio de Dios sobre el pueblo de Israel por haber rechazado a Jesús, a Cristo, al Mesías, que anduvo entre sus calles, que anduvo sanando, haciendo milagros, predicando el evangelio, trayendo sanidad a los enfermos, y aún así el pueblo de Israel lo desechó. Y entonces viene esta advertencia a la ciudad de Jerusalén. Y después, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó la ciudad de Jerusalén. Les advirtió y les dijo: como no reconociste a mi hijo, no quedará piedra sobre piedra en esta ciudad. Y lo cumplió. Y trajo juicio en el año 70. Y no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Para dar testimonio de su palabra. Para dar testimonio de que lo que Él dice lo cumple. Para dar testimonio de que muchas veces advirtió al pueblo, muchas veces trajo palabra, muchas veces hizo milagros, anduvo en sus calles, anduvo entre ellos, pero no hicieron caso. Lo crucificaron. Se les olvidó todo lo que Cristo hizo. Y todavía todos gritaron: crucifícale, crucifícale. A pesar de todo lo que Cristo hizo por ellos, se les olvidó. Y vino el juicio. Utilizó Dios a un hombre para derribar toda la ciudad y arrasó con toda Jerusalén. ¿Qué pensamos nosotros? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Lo que está pasando en California es un juicio o es casualidad? ¿Qué pasa en ese estado? Algunos datos. California es uno de los estados más liberales y promiscuos en sus leyes. Eligen gobernadores liberales antidios que firman leyes que desafían a Dios. En California está una ciudad llamada San Francisco. Ahí la mayoría de sus habitantes son homosexuales y lesbianas. En California. Ahí se encuentra Hollywood, industria cinematográfica que tanto ha provocado a Dios, donde se filman películas perversas, dibujos animados perversos para corromper a los niños, inmoralidad, materialismo, humanismo, el tema de todas sus películas. Allí en California habitan miles de actores y personalidades que abiertamente han desafiado a Dios con su ateísmo y que aprueban, apoyan y promueven ideologías y movimientos que desafían abiertamente a Dios. ¿Será un juicio o no? Dios ha advertido a la humanidad año tras año, mes tras mes, día tras día, advertencias, señales, pero el hombre no quiere. El hombre prefiere vivir su vida. El hombre prefiere vivir su vida como él quiere. Y claro, obviamente, sacan de su vida a Dios, porque si reconocen a Dios, entonces tendrán que dar cuentas a Dios, y no quieren.
No les conviene. Entonces mejor digo, no hay Dios, no doy cuentas a nadie. Y vivo y hago lo que yo quiera. Vamos a ver un segundo video, por favor. Bueno, este video es importante, porque aquí vamos a entender si será juicio o no será juicio. Lo que está pasando en los Estados Unidos. Se los voy a narrar. Quizás muchos de ustedes ya lo vieron. Este es un video que anda en las redes, se ha vuelto viral, ¿no? Por la magnitud que tiene. Y en pocas palabras, el video lo que representa es una entrega de premios que se llevó a cabo en California. Pero después de que se entregó o se hizo esa ceremonia de premios, a las pocas horas, al día, a los 2 días, no recuerdo, vienen todos estos incendios. ¿Sí? ¿Por qué? En la ceremonia, la presentadora pasa al frente y dice, se hace una encuesta donde todos los que recibieron su premio agradecen, ¿no? Entonces reciben un premio y agradecen a los papás, agradecen a todo el mundo, ¿no? Y entonces en la encuesta ella dice, a ver, agradecimientos a todo el staff que los ayudó, tantos votos, tantas menciones, ¿no? Agradecimientos a papá y mamá, tantas menciones. Y entonces dice, agradecimientos a Dios, 0. Nadie había agradecido a Dios. Y no solo eso, sino que a manera de chiste, quizás ella intentó ser graciosa, dice, pues no me sorprende porque vivimos en una ciudad sin Dios. Entonces empiezan los incendios. ¿Cómo ven? ¿Será casualidad? ¿Será juicio de Dios? ¿Lo tenemos? Bueno, yo creo que Dios está hablando al mundo entero. Yo creo que Dios está hablando a los impíos. Yo creo que Dios está hablando para que se arrepientan. Y está hablando de esta manera, con juicios, para que el mundo entienda que sí, Dios ejecuta juicio. Que no solamente Dios es el Dios que todos conocemos, que es Dios de amor, sino que también es Dios de justicia. Y en su justicia Él es justo, emite juicio. Y entonces, para que el mundo entienda que Dios es real, para que Dios sea glorificado, para que Dios en este mundo, ahí, en esa área donde todos reniegan de Dios, donde nacen ideologías que son contrarias a Dios, donde hay toda una industria, todo un sistema que te aleja de Dios, allí Dios ejecutó su juicio. Gente que reniega de Él abiertamente. Gente que hace mucho dinero con la incredulidad de la gente. Gente también que tiene mucho dinero y lo invierte para alejar a la gente de Dios. ¿Qué interés tienen? ¿Qué interés hay para alejar a la gente de Dios? ¿Qué interés hay para que la gente sea incrédula? ¿Quién crees que está atrás de todo esto? Satanás. Él es el más interesado en que estés en todo, menos en las cosas de Dios. Él es el más interesado en alejarte de Dios. Él es el más interesado en que te vayas con Él al infierno.
No hay otra explicación. Él es el que, como cristianos, nos quiere acomodar, nos susurra al oído donde nos dice, no te esfuerces, estás cansado, Dios lo sabe. Quédate en tu camita. Y sí, nos quedamos, pero ahí, dice la Escritura, hay del solo. Allí, solos, cuando te apartas del rebaño, es cuando el lobo viene y ataca y te hace pedazos. Por eso la Escritura no se equivoca. Por eso Dios dice, no te dejes de congregar, porque Dios sabe cómo nos edificamos los unos a los otros, con nuestra presencia, con nuestra amistad, con nuestro compañerismo, con nuestra hermandad en Cristo Jesús. Por eso Él dice, no te dejes de congregar, porque allá afuera, si le haces caso a tu cuerpo, si le haces caso a tu cansancio o enfermedad, allá el diablo te va a hacer pedazos. Y vuelvo a insistir. Si tú tienes una enfermedad que no te permite asistir, Dios lo sabe y eso es tu descanso. ¿No? Porque Dios sabe. O sea, Él no quiere sacrificios. Pero si tienes una enfermedad que sí puedes venir, también Dios lo sabe. También sabe si te puedes esforzar o no. Él lo sabe todo. Él no quiere sacrificios. Lo que quiere es que nos esforzamos cuando nos podamos esforzar, ¿no? Ya está el video, vamos a verlo, por favor. Gala y acompañado de un gráfico mostrado en la gran pantalla. La actriz enumeraba las veces en las que los galardonados se habían referido a ciertas personas en sus discursos. Sus equipos técnicos, los que más con 11 votos, seguidos de sus madres con 3 votos, adelantaban un casillero donde estaba escrito Dios, acompañado de un 0, y a quien se refirió la presentadora como Dios, creador del universo, en tono burlesco. Burla que terminó con la frase, ninguna sorpresa en esta ciudad sin Dios. No surprise in this godless town. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Pero aparte de esta burla, hay algo que ha llamado la atención de las personas. Y es que antes de esto, la presentadora dice lo siguiente. Así que ya han sucedido muchas cosas en la primera mitad. Y los discursos de aceptación están encendidos. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Vemos como menos de 48 horas después de que la presentadora se burlara de Dios y en donde habla que los discursos están encendidos, se inicia en Los Ángeles, la ciudad sin Dios, el peor incendio en toda la historia de California. ¿Será todo esto casualidad? ¿O será que Dios está permitiendo este juicio en la ciudad de Los Ángeles como castigo ante el pecado y la maldad que se desarrolla? ¿Será juicio o no? Romanos 1:28, por favor. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En una ciudad totalmente anti Dios, Dios emite juicio. Pero fíjate lo que dice, vuelvo a leer Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. También he visto personas que llevan años y años de escuchar la palabra, de congregarse, pero que no cambian su vida. Y también he visto cómo Dios los entrega a una mente reprobada y ya no perciben lo que muchos años escucharon. Y viene juicio sobre ellos. También he visto cómo Dios enjuicia a las personas, porque les ha hablado, los ha tratado, los ha amado, los ha servido,
ha muerto por ellos y ellos no tienen en cuenta a Dios. Y viene el juicio. Y es duro. Y es terrible cuando Dios nos enjuicia, cuando viene juicio a nuestras vidas. Yo creo que Dios está hablando a un mundo impío. Yo creo que Dios está derramando la ira, su ira, sobre un mundo que no lo toma en cuenta. Pero también va a derramar su ira en aquellos que dicen tomarlo en cuenta, pero con sus hechos lo niegan. También tarde o temprano Dios nos va a enjuiciar a todos por si esforzamos o no nos esforzamos, por si creímos o no creímos, por si vivíamos un cristianismo a medias, un cristianismo tibio, o estábamos encendidos. O si llevamos aquí mucho tiempo escuchando y escuchando y escuchando y no pasa nada en nuestras vidas. También he visto cómo Dios juzga a las personas. ¿Y qué esperamos entonces todos los que estamos aquí? ¿Qué más necesita hacer Dios para llamar tu atención? ¿Qué más necesita hacer Dios para llamar la atención del mundo entero? ¿Qué más? Hebreos 10:31. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vuelvo a repetir. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gálatas 6:7, por favor. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Dios sabe tu vida, Dios sabe tu intimidad, Dios sabe tu corazón, Dios sabe tus pensamientos, Dios sabe tus intenciones. ¿Qué le podemos ocultar a Dios? ¿Cómo podemos engañarlo? ¿Cómo podemos decirle yo sí quería cuando Él sabe que yo no quería? ¿Cómo podemos decirle yo sí creía pero no creí por esto cuando en mi corazón no estaba creer? ¿Cómo podemos decirle es que me faltó un poco más de tiempo para tomar decisiones cuando en mi corazón no estaba a tomar decisiones? ¿Cómo le voy a decir yo a Dios sí quería ser cristiano pero no llegó el momento adecuado, cuando nunca iba a llegar ese momento adecuado simplemente porque yo no quería? ¿Cómo? ¿Cómo le diremos? ¿Cómo estaremos ante Dios? ¿Qué le diremos a Dios? ¿Cuál será nuestro pretexto? ¿Cómo nos vamos a esconder de Él? ¿Cómo? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. ¿Cómo le voy a decir yo? Es que mi religión me engañó. Es que yo hice obra, sí, pero tenía un corazón lejos de Él. ¿Cómo? ¿Cómo estaremos ante Él? ¿Qué le diremos? Hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Esto que está pasando en los Estados Unidos se parece mucho a una profecía apocalíptica, que tal vez la podamos vivir más tarde o temprano que lo que creamos. Apocalipsis 8:7, por favor. Apocalipsis 8:7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Esta es una profecía apocalíptica. Algunos dicen que será en la gran tribulación, que la iglesia no la pasará. Algunos dicen que sí. Voy a volver a repetir.
el primer ángel tocó la trompeta. Imagínate, otra vez te vuelvo a repetir, es que escuches esa trompeta. Y después hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Si lo que está pasando en Estados Unidos es terrible, si esos incendios que están pasando en California solamente es un área limitada y está pasando y se está viviendo lo que se está viviendo, ahora imagínate la tercera parte de todo el mundo de los árboles quemándose al mismo tiempo. Imagínate ese infierno en la tierra. Imagínate todo ese humo que te va a impedir respirar bien. Imagínate toda esa densa niebla que no va a permitir que los rayos del sol penetren con normalidad. Imagínate todo el caos, no solamente de ver la tercera parte de todos los árboles del mundo quemándose, sino todo lo que implica que esté pasando. Si esto que está pasando en Los Ángeles es terrible, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Donde el 33.3% de los árboles del mundo se estén quemando. La ira de Dios, los juicios de Dios a un mundo que no lo tomó en cuenta y que fue indiferente a Él. Un mundo que no se arrepintió, un mundo que piensa que puede provocar a Dios sin recibir castigo. Por eso dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado, un Dios enojado, un Dios indignado por la indiferencia de los hombres. Un Dios indignado con la gente que cada 8 días escucha y escucha mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, y no pasa nada. No pasa nada. Quizás toda esa gente ya formó un caparazón muy grueso, donde la palabra de Dios ya no penetra. Y entonces, solamente con estar aquí cada 8 días, calman su conciencia, pero no hay un cambio radical en sus vidas y se sigue viviendo en el pecado y en la maldad. Entonces, cuando estés frente a Él, ¿qué le dirás? ¿Cuál será el pretexto? Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vuelvo a repetir, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto no recibiste la palabra de Dios, por cuanto no estuviste aquí y la recibiste en tu corazón e hiciste cambios en tu vida, por cuanto no creíste, por cuanto no recibiste la palabra para buscar tu salvación, ser salvo. Entonces Dios viene y emite juicio contra todos aquellos que no lo tomaron en cuenta, contra todos aquellos que despreciaron su palabra. Y no estoy hablando de un desprecio abierto donde tú digas no me interesa, donde tú digas no me prediques, donde tú ya no quieras nada de la palabra de Dios. Un desprecio todavía peor, donde se escucha la palabra de Dios, pero no se cree. Y no se cree de tal manera que entonces no cambio mi vida y sigo siendo el mismo pecador, el mismo tibio, el mismo burlador, el mismo que no cree. Pero cada 8 días vengo, pero mis frutos no son adecuados, mis frutos son malos. Vivo en el pecado, vivo en la maldad, me gozo con los de allá afuera, me gozo en la perversión, me gozo con el mundo que desprecia a Dios y me digo cristiano. Pero me gozo con los chistes de doble sentido,
Me gozo con la gente que habla mal, que dice groserías, que es chismosa, que anda murmurando. Me gozo en la maldad y el pecado. Y me digo cristiano. No es congruente. No somos congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. O a lo mejor no es cuestión de congruencia, es cuestión de incredulidad. O es cuestión de que simplemente no se quiere. No se quiere. ¿Por qué el hermano que cae? ¿Por qué el hermano que peca? ¿Por qué tarda mucho tiempo en regresar? ¿Por qué? ¿Por qué si caemos, dice la Escritura que tenemos abogado para con Dios el Padre? ¿Por qué entonces no pedimos perdón? ¿Y por qué no volvemos al camino? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? No se quiere. A veces se toma y se le da más importancia a la vergüenza, a la pena, a la incredulidad, y se deja de mirar a Cristo. Porque dice la Escritura que si caes, arrepiéntete. Arrepiéntete y deja de hacer lo malo y vuelve al camino. Pero si no se vuelve, no hay otra razón más que no se quiere. Porque Cristo quiere. Cristo está dispuesto a perdonarte. Cristo está dispuesto a que vuelvas al camino. Pero si no se vuelve, es simplemente porque no se quiere. Estos incendios pueden ser una señal, una más, de muchas que Dios está dando. Señales de fuego, señales de ira, señales de juicio para que el hombre se arrepienta. Pero no solamente el hombre, hermanos, sino para que el cristiano se afirme y para que el cristiano entonces, si no ora, ore, para que el cristiano sea un verdadero intercesor, para que el cristiano sea una luz en medio de estas densas tinieblas, para que el cristiano gane almas para Cristo, para que el cristiano crezca en santidad, en fe, en esperanza, en obras, en Dios y para Dios. Porque son tiempos no de dormir, hermanos, son tiempos de que brillemos con la luz de Cristo. Tu familia te necesita. Tus vecinos te necesitan. Tus compañeros que están alrededor de ti en el trabajo te necesitan. Tus compañeros en la escuela alrededor de ti te necesitan. Este mundo necesita a Cristo. Este mundo necesita hombres y mujeres que le crean a Dios, simplemente. Que dependan de Dios. Que busquen honrar a su Padre. ¿O no es tu Padre? ¿No buscas la honra de tu Padre? ¿No buscas que se le obedezca a tu Padre? ¿No buscas que se le tenga respeto a tu Padre? Es tiempo de brillar. Porque una luz, dice la Escritura, no se pone debajo de una mesa. ¿A quién va a alumbrar ahí? La luz se pone arriba de la mesa para que alumbre a todos. Entonces, el llamado y las señales son para el mundo y también para la iglesia. Apocalipsis 9:20, ya vamos terminando. Apocalipsis 9:20 dice: y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Fíjate hasta dónde puede llegar la dureza de los hombres. Hasta dónde puede llegar la incredulidad del hombre. Ni con todas esas plagas, dice la Escritura, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. No se arrepintieron, a pesar de todos los tratos de Dios, a pesar de todas las malas experiencias y circunstancias en las cuales Dios permite que estemos para que clamemos a Él.
A pesar de todo eso, el corazón del hombre es duro. Vemos el ejemplo claro de Faraón. A pesar de ver todas las plagas, a pesar de él mismo sentir en su carne todas las plagas, él no cedió y su corazón se endurecía cada vez más. El corazón del hombre es perverso. Así lo dice la Escritura. Perverso es el corazón del hombre. Y a pesar de todo lo que estamos viendo, a pesar de todas las señales que estamos viendo y las que veremos, lamentablemente habrá quien no crea. Lamentablemente entre nosotros habrá quien siga igual o peor. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que te quedes. Dios no quiere que seas de los incrédulos. Dios no quiere que pases una eternidad sin Él, una eternidad en el tormento eterno. Él quiere que estés con Él. Él te quiere tomar en sus brazos. Él quiere que estés con Él toda una eternidad. Pero lamentablemente entre nosotros habrá quien no crea, quien siga igual y quien siga aún peor, porque el corazón del hombre es perverso y engañoso. Y solamente Dios puede quitarlo, quebrantarlo, romperlo y darnos un corazón nuevo. Romanos 2:24, con este texto terminamos. Romanos 2, versículo 4 dice: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Son palabras de Dios. Y Dios mismo te pregunta: ¿o menosprecias? ¿Menosprecias mi palabra? ¿Menosprecias todas las señales que estoy dando? ¿Menosprecias todos los milagros que he hecho por ti? ¿Menosprecias el aire que te doy para que tú lo respires? ¿Menosprecias el que hoy te haya dado vida? ¿Menosprecias que tengas trabajo y tengas que comer, que tengas escuela, que tengas cobijo, que tengas todo? Dice: ¿o lo menosprecias? ¿Cuál es tu actitud? ¿Es una actitud de menosprecio a la palabra de Dios? Y si no es así, entonces, ¿por qué no hay un cambio en ti? ¿Por qué pasa tanto tiempo? ¿Por qué? Dios está triste. Dios está triste, ¿sabes por qué? Por la indiferencia del hombre. Por la indiferencia del hombre. Yo hace mucho tiempo oré que Dios me mostrara su corazón. Y Dios me mostró su corazón. Está triste. Está triste por la indiferencia del hombre. Porque el hombre no cree. El hombre no le cree a Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Él es bueno. Y te lo ha demostrado una y otra vez. Una y otra vez. Te muestra su paciencia. Te muestra su longanimidad, es decir, la extensión de su misericordia por un tiempo prolongado, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué ese menosprecio? Allí están las consecuencias. Allí están los juicios de Dios. Gente que se burla de Dios ignora que de Dios nadie se burla, sin que haya una consecuencia. No es casualidad que el incendio y estos incendios estén justo en esa área. No es casualidad. Son los juicios de Dios. Son los juicios de Dios. Y los da para percibirte. Los da para que te arrepientas. Los da para que te tomes en cuenta
que Dios juzga y que Dios, aparte de ser bueno, es justo y se llena de ira y emite juicio. Porque Él es Dios, todopoderoso. No menosprecies su palabra. No menosprecies lo que Él ha hecho por ti. No menosprecies el sacrificio de su Hijo amado. No pisotees la sangre de Cristo que fue derramada por ti. Porque por ti fue derramada. No menosprecies a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque sin ti somos nada, Señor. Ayúdanos porque sabemos y entendemos que tú emites juicio, Señor. Líbranos de tu juicio, por favor, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestras familias. Ten misericordia, Señor, de este mundo, Señor. Padre, ten misericordia de todos los que estamos aquí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tengas misericordia de esta humanidad, Señor. Padre, tú eres poderoso, Señor. Y tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús que pongas el querer como el hacer en cada persona aquí presente, Señor. El querer ponerse a cuentas contigo, el arrepentirse, el hacerte tu Señor, nuestro Señor, Padre, y vivir para ti, vivir para glorificarte y vivir eternamente agradecido por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, ponlo en el corazón de nosotros, Señor. Ponlo en el corazón de cada persona aquí presente para que podamos tomar decisiones de vida, Señor, para honrarte y glorificarte día con día, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues Dios les bendiga a todos. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de meditar. Háganlo. Háganlo porque creo que es lo que nos conviene a todos. Dios les bendiga a todos. Estamos para servirles. Si hay algunas preguntas, hay dudas, estamos para servirles. Dios les bendiga a todos.